Mi esposo echó una siesta, y cuando despertó, ya no era su esposa. Esto le pasó a Mariana, una chava de 28 que se había casado hacía poco con Mauricio, de 30. Llevaban 6 años juntos, pero no fue sino hasta que nació su primera hija cuando se les vino todo abajo. La niña tenía apenas 3 meses cuando Mariana sintió que ya no podía más. Y no por la bebé, no. La niña era un sol. El problema era todo lo demás. Desde que quedó embarazada, Mariana empezó a cargar con el paquete sola. La suegra, que era de esas señoras bien metiches, se le aparecía para hablarle de abortos, pérdidas, cosas feas, pero cuando Mauricio estaba, todo era sonrisitas. Y él, aunque escuchaba las quejas, nunca ponía un alto. El día del parto, imagínate, Mariana ahí, toda adolorida, recién parida, y Mauricio que se va a dormir a casa porque el sillón del hospital está incómodo. Tuvo que llamarlo como 20 veces para que regresara. Y luego, ya con el bebé en casa, la historia era la misma. Él dormía como rey sus 8 o 10 horitas, mientras ella parecía zombie de tanto desvelo y llanto. Aún así, Mauricio se quejaba de que estaba agotado. Mariana tenía que aguantarse la rabia, la tristeza y hasta el sangrado, porque el tipo le pedía que lo ayudara a mover cajas pesadas, como si ella no acabara de tener un bebé. Eso sí, para animarla con la lactancia, sí se aplicó, pero pues una flor no compensa todo el lodo. Y luego vino la siesta. Esa noche, Mariana no había dormido desde las 2:30 de la madrugada. La bebé no la soltaba y el cuerpo ya no le daba. Mauricio prometió que él pasearía al perro para que ella pudiera dormir un rato. Se lo llevó bufando, como si fuera un castigo, pero al menos se fue. Lo que no esperaba Mariana era enterarse, horas después, que él se había metido a su oficina, y se echó una siesta de casi todo el día. Así, sin más. Mientras ella se iba deshaciendo en llanto, cansancio y soledad, él roncaba sabroso en su sillón. Y ahí fue donde Mariana se rompió. Literalmente. Esa misma noche, ya entrada la madrugada, Mariana fue a buscarlo. Lo encontró de espaldas, como si nada, y ahí le soltó todo. No fue grito ni drama de novela, fue esa clase de explosión callada que solo sale cuando el alma ya no puede más. Le dijo que lo odiaba, que quería irse, que ya no aguantaba esa casa ni su forma de ser. Y Mauricio, que apenas despertaba del mundo de los sueños, se quedó pálido. Cuando ella le preguntó qué había hecho en todo el día y él contestó, sin una pizca de malicia, me dormí un rato. Mariana sintió que algo dentro de ella se partía. No por la siesta, sino por lo que representaba, indiferencia. Como si su cansancio no existiera. Como si todo lo que había estado cargando se pudiera borrar con una cabeceada. Se le vino el mundo encima. Pero algo cambió. No en él, sino en ella. A la mañana siguiente, Mariana ya no lloró. Empacó 2 maletas, las puso junto al tocador, y se sentó a esperar. Cuando Mauricio salió de su oficina, Mariana no lo recibió con reclamos, sino con una lista. No de quejas, sino de condiciones. Le dijo que así no se podía seguir. Que se iba, y se llevaba a la niña. Que no estaba dispuesta a seguir siendo sirvienta, nodriza, ni saco de boxeo emocional. Y por primera vez en mucho tiempo, Mauricio escuchó. No se defendió, no minimizó, no le echó la culpa a su mamá ni al trabajo. Solo se quedó callado y le preguntó, sin adornos, qué necesitaba de él. Y Mariana se lo dijo, que paseara al perro, que la dejara descansar, que su mamá no volviera a poner un pie en esa casa, y que después del trabajo, él era papá, no huésped. También pidió terapia, tanto de pareja como individual. Mauricio no discutió. Se puso a lavar los platos. Y no fue un gesto simbólico, fue un primer paso. Ahora bien, esto no significa que todo se arreglara de un día para otro. Ni Mariana se convirtió en la esposa feliz, ni Mauricio en el esposo modelo. Pero ella se dio su espacio. Se tomó su fin de semana para dormir, extraer leche, sumergirse en un baño caliente y sentirse mujer otra vez, no solo mamá. Y ahí fue cuando empezó lo bueno. Después de aquel fin de semana, Mariana empezó a respirar distinto. No con calma, pero sí con un poquito menos de peso encima. Dormir,
Aunque fueran unas horas de corrido, le devolvió algo que había perdido sin darse cuenta: claridad. Ya no estaba reaccionando a todo, ahora empezaba a decidir. Y eso, para alguien que llevaba meses en modo supervivencia, era un lujo. Mauricio, por su parte, andaba con los ojos bien abiertos, como si de pronto se hubiera dado cuenta que su casa tenía colores, sonidos y hasta horarios, que la bebé lloraba, que los platos no se lavaban solos, y que la mujer con la que se casó no era una figura decorativa con un bebé en brazos. Y aunque al principio tropezaba más de lo que ayudaba, ahí estaba, sin escabullirse como antes. Lo que a Mariana más le sorprendió no fue que él empezara a cambiar, sino que no se lo tuviera que recordar. No era perfecto, pero ya no hacía falta que ella se desgarrara para que él se moviera. Y entonces vino el diagnóstico: depresión posparto. La noticia la sacudió, pero también la alivió, porque de pronto todo tenía nombre. El nudo en el pecho, las ganas de huir, el no poder disfrutar ni de los momentos bonitos. No era que estuviera loca o que fuera una mala madre. Estaba enferma, y se podía tratar. La terapia fue como abrir una ventana en un cuarto cerrado. Había días buenos y otros de pura sombra, pero ya no estaba sola. Y lo más curioso es que Mauricio también empezó a entenderse a sí mismo. Resultó que él no sabía cómo estar presente porque nunca tuvo un ejemplo. Su papá era de esos hombres de grito fácil y cariño raro, y Mauricio había aprendido a desaparecer para no estorbar. Ahora le tocaba aprender a quedarse. El punto más tierno de todo esto fue la bebé. Ella, sin saberlo, les enseñaba lo que era estar presente, cómo miraba a su mamá mientras amamantaba, con esos ojotes de confianza total, o cómo se le acurrucaba al papá sin miedo, como si no tuviera memoria de los días grises. Ella era el termómetro de todo. Si la niña estaba bien, significaba que algo estaban haciendo bien. Mariana dejó las maletas junto a la puerta, no porque planeaba usarlas, sino como un recordatorio. Si alguna vez volvía a sentirse invisible, sabía que podía irse. Esa sola certeza le dio más fuerza que cualquier disculpa. Ah, la suegra. Mira, esa mujer, a la que Mariana bautizó en privado como la bruja de Mérida, había sido un dolor de cabeza desde el embarazo. Que si los abortos, que si las tragedias, que si el bebé muerto como si fuera apodo. Y Mauricio, por mucho que la quería, nunca había sabido ponerle un alto. Pero después del ultimátum, Mariana dejó claro que ya no iba a haber visitas sorpresa ni comentarios inocentes. Y así como lo oyó, Mauricio le prohibió la entrada a la casa. Con respeto, pero con firmeza. Le dijo que no se iba a permitir más violencia emocional, ni directa ni disfrazada. La suegra chilló. Uy, como si le hubieran pegado con un sartén caliente. Dijo que era exageración, que esas cosas se arreglan hablando. Pero por primera vez, Mauricio no se dobló. Y eso, para Mariana, fue otro paso importante. No tanto por la suegra, sino porque entendió que su esposo al fin estaba eligiéndola, no solo conviviendo con ella. Y justo cuando el ambiente empezaba a estabilizarse, llegó la mamá de Mariana. Aterrizó con cara de guerra y corazón de pollo. En cuanto vio a su hija, la abrazó como si la regresara del exilio. Y luego, sin preguntar, se puso a lavar trastes, acomodar pañales, calentar comida, cargar a la bebé para que Mariana pudiera bañarse en paz. No venía a opinar, venía a cuidar. Y eso se notaba. Mauricio, al principio, se sintió raro, como si le estuvieran evaluando el trabajo. Pero en lugar de ponerse a la defensiva, se acercó. Le preguntó a su suegra cómo lo hacía su esposo cuando ella tuvo hijos. Y ahí, en la cocina, entre frijoles y leche materna, Mauricio empezó a aprender cosas que nunca le enseñaron. Lo más bonito fue cuando la mamá de Mariana, antes de irse, le dijo: «Mira, hijito, tú no tienes que ser perfecto, pero sí tienes que estar, y eso ya lo estás haciendo». Mariana, desde el pasillo, escuchó eso y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin peso. Fue un sábado, soleado y medio ventoso. No era ningún aniversario ni fecha especial, simplemente un día donde la bebé ya tenía horario más o menos decente y Mariana se sentía con fuerza suficiente para ponerse unos jeans que no fueran de maternidad.
Mauricio, que ya traía apuntado ese día en la frente desde hace semanas, se ofreció a preparar todo, dejar a la bebé con una vecina de confianza, empacar leche, pañales, baberos, y hasta el monito de peluche favorito de su hija, por si a Mariana le daban ganas de regresar antes. Y la cita, ¿adivina dónde fue? A un parque con food trucks. Nada de escenas de etiqueta ni luces tenues. Mariana quería aire, ruido de gente, y sentarse en un pasto con papas fritas y una soda gigante. Se fueron caminando, como cuando eran novios. Mauricio iba nervioso, como si temiera decir algo que la hiciera enojar. Mariana también estaba tensa, no porque lo odiara, ya no, sino porque sentía que no sabía cómo hablar con él sin hablar del bebé o de los pendientes de la casa. Pero luego, sin querer, se les escapó la risa. Todo por una pareja al lado que discutía a gritos si las enchiladas de mole eran o no sobrevaloradas. Fue como romper un hechizo, y entre mordidas de tacos y frases sueltas, recordaron que sí sabían conversar, que podían hablar de cosas sin que se les cayera el mundo. Mauricio le preguntó qué estaba leyendo últimamente, y Mariana le dijo que no leía nada, que apenas tenía cabeza para dormir separada. Se rieron. Luego él le confesó que llevaba semanas tratando de escribirle una carta, pero que todo lo que ponía sonaba falso o cursi. ¿Y por qué quieres escribir una carta?, le preguntó ella, ya más relajada. Porque siento que te debo más que palabras habladas. Porque me da miedo que un día despiertes y ya no estés. Esa frase, dicha sin teatro ni lágrima, la tocó. No porque fuera perfecta, sino porque era honesta. De regreso a casa, caminaron lento. Mariana lo tomó del brazo, no como antes, no como novia, sino como alguien que había peleado por su lugar. Él lo supo, y lo agradeció en silencio. Y aunque al llegar se encontraron a la bebé llorando como si le hubieran quitado el alma, Mariana no sintió que se acabara el momento. Lo cargaron juntos, la calmaron juntos, y cuando por fin se durmió, se miraron sin necesidad de decir nada. Esa noche, Mariana ya no sintió odio, tampoco un amor de película, pero sí una paz rara, como cuando llueve después de semanas de calor. Veces no hace falta que te griten para romperte por dentro. Basta con que te ignoren cuando más los necesitas. Y eso fue justo lo que le pasó a Mariana. No la dejaron sola una vez, la dejaron sola todos los días, poquito a poquito, hasta que ya no quedó nada más que su cansancio y una siesta ajena que terminó siendo la gota que derramó todo. Y es que el amor no se mata con traiciones, se mata con la costumbre de no ver al otro, con la flojera de preguntar si está bien, con el egoísmo de dormir tranquilo mientras el otro se desvela con lágrimas. Pero también hay algo que aprendimos, no todo final es trágico, a veces es necesario. A veces no es que todo se acabe, sino que por fin empieza a cambiar. Porque para construir algo nuevo, primero hay que decir ya basta con todas las letras. Y tú que estás viendo esto, dime, ¿cuántas veces has dejado pasar algo así por miedo, por costumbre, o por no armar bronca? No te quedes callado. Comenta lo que opinas. Dale like si esta historia te tocó. Y suscríbete si quieres escuchar más verdades que a veces duelen, pero que todos necesitamos oír. Nos vemos en la próxima.